Hola, bienvenidos a una nueva edición del Empaquetado. Hoy contaremos con la participación de Ramón Pérez de Almodóvar, periodista canario, que no solamente ha trabajado en los distintos medios de comunicación de las islas, sino que también ha ejercido como profesional de la comunicación en distintos países de Hispanoamérica. Esperamos que esta conversación con él sea del agrado de todos ustedes. Ramón, 25 años de El Paraíso según Adán. Yo creo que más que de 25 ya podemos hablar de casi 50, ¿no? Porque estamos hablando desde el año 83 hasta la fecha. El Paraíso hace mucho tiempo que dejó de existir, ¿no? Bueno, sí, hace mucho tiempo, pero en realidad son 50 y pico años ya de caciquismo autonómico, ¿no? Porque lo que definía el epílogo del libro del Paraíso según Adán era el epílogo de Federico Agleacli, era 25 años de caciquismo autonómico. En el año 2005 pues se contabilizaba pues eso, unos 25 años, ¿no? Ahora han pasado ya otros 21, pero sí se puede hablar de más de 50, ¿no? Y aquí seguimos con el caciquismo autonómico, producto de un sistema electoral injusto, de un sistema económico injusto completamente, y educativo, y en fin, de un sistema político, económico, digamos, opresivo, ¿no? Para quien no piensa como ellos, ¿no? Es que yo estaba haciendo un repaso de los artículos que escribiste en su momento y digo, coño, ha cambiado algunas personas, pero el fondo es el mismo, o sea, se dan las mismas circunstancias como para sacar una edición ahora, cambiar un par de nombres, y es un libro de plena actualidad. Sí, lamentablemente sí, porque los problemas estructurales de Canarias no han cambiado. Sí. Ahí se denuncia, digamos, el primer artículo de ese libro es un análisis sobre los campos de golf, sobre el impacto de los campos de golf, que eran en aquel momento proyectos que se estaban... Hoy son realidades. Sí, hoy son realidades, hoy hay consumo de agua, hay destrucción del territorio, hay más turismo, en fin, todo eso se advertía ya hace muchos años. Lo mismo con la sanidad. Hay un artículo que yo le tengo especial cariño, que es La cagada y el sentido común, porque narra una experiencia propia que uno vive en el hospital de la residencia de la Candelaria. En aquel momento, te estoy hablando hace 21 años, los pasillos estaban atestados de gente, en urgencias no cabía un alma, y entonces tú veías señoras mayores haciéndose caca encima, ¿no? Que había que cambiarles el pañal. No había dónde cambiarles el pañal. O sea, a la vista de todo el mundo. A la vista de todo el mundo había que cambiarles el pañal. Bueno, como pasa ahora mismo, poniéndole una cortina. Por eso, como pasa ahora mismo, es que es alucinante que mientras tanto las empresas privadas de sanidad facturen miles de millones de euros. Evidentemente. Evidentemente, los que han gobernado Canarias durante estos 50 años de caciquismo autonómico han beneficiado pues a los caciques de la sanidad, en este caso el señor Pedro Luis Coviella, ¿no? Es que entre unos pocos se han repartido los distintos negocios, ¿no? Porque hablamos de sanidad, pero puedes hablar de agua, puedes hablar de construcción, y luego se han distribuido hasta las islas, porque, oye, hay cadenas de supermercados que están especializadas en Lanzarote, en Fuerteventura, y ellos se han dividido el territorio como si fuesen reinos de taifa, como si fuesen señores feudales, y por así decirlo, explotan a los lugareños del lugar, pero de todas las formas habidas y por haber, con la connivencia de los poderes públicos, que es un poco lo que choca, ¿no? No, precisamente son sus títeres. Quiero decir, aquí los que representan supuestamente a los ciudadanos en realidad están defendiendo muchas veces intereses inconfesables, oscuros, y que es lo que la gente realmente no termina de entender, ¿no? Porque con esta historia de la polarización que nos hacen ver el mundo solamente en un eje izquierda-derecha, y que no es cierto, ¿no? Y al final te olvidas de lo esencial. Lo esencial es, necesitamos servicios públicos, necesitamos tener una sanidad pública, ¿sí o no?
sea, o todo el mundo tiene que pagarse los tratamientos de cáncer que son 50, 60 mil, 100 mil euros. Pues oye, hay muchos votantes de escasos recursos que piensan que no, que eso debe ser así, de esa manera. Porque la sanidad pública es muy cara, los han ido convenciendo. Si tú no tienes un euro en tu cuenta corriente, ¿cómo llegas a la conclusión de que es mejor pagar por la sanidad que tenerla? Porque están convencidos para ello, ¿no? ¿Y por qué? La pregunta que hay que hacerse es por qué determinadas personas votan en contra de sus intereses, por lo menos de bolsillo, ¿no? Tantos, incluso jóvenes que se plantean votar por partidos de ultraderecha, que ya dicen que van a cortar las pensiones, que van a que van a aumentar la edad de jubilación. En fin, tú estás votando en contra de tus intereses económicos. La pregunta que hay que hacerse es por qué ocurre eso y cómo evitarlo. ¿Se puede convencer a esa gente? Yo creo que sí, a muchos se les puede convencer porque no todos son fascistas. Hay mucha gente que está desinformada y como el fascismo, la ultraderecha, lo que está utilizando es el odio. Ellos utilizan el odio y el miedo. No se dirigen al cerebro de las personas. No se lo que hablamos antes del populismo, ¿por qué eso es el populismo? No se dirigen a la razón, se dirigen al hígado. Tú me preguntabas por los sentimientos, sí, ¿no? ¿Desde qué sentimiento votas eso, ¿no? Desde el resentimiento, de ser un excluido, de no tener pues los privilegios que tienen otros, de no tener las condiciones materiales de vida que tienen otros. Porque aunque trabajes muchísimo, es falso que en el capitalismo te hagas rico. Trabajando no. Trabajando nadie se hace rico, lo sabemos, pero sin embargo ellos colocan como mensaje del relato que a ti te gusta, esfuerzas poco. Es la cultura del esfuerzo, ¿no? Yo cuando digo escuchar esto digo, ¿y por qué no vamos a preguntarle a todos los pensionistas, a todos los jubilados, si no son millonarios porque se han esforzado poco? Porque no, mi padre trabajó desde los 14 años. Entonces, como los padres de todos. Yo le preguntaría a los padres de toda la gente de nuestra edad, ¿por qué no te hiciste millonario con todo lo que has trabajado? Porque es falso. Es falso que te hagas millonario trabajando como un animal toda tu vida. Entonces, lo que como es falso, hay que, de alguna manera, hacérselo ver a mucha gente que sigue creyendo eso. Entre otros, los migrantes venezolanos, los migrantes sudamericanos que vienen aquí, que han sido sometidos a una propaganda anticomunista brutal durante otros 50 años, que se piensan que los comunistas, los socialistas son el demonio. Cuando no han gobernado. Y no solo no han gobernado, sino que los han llevado a la pobreza y a emigrar han sido los capitalistas. Los que supuestamente defienden valores de derechas, ¿no? Dentro de esos dos ejes. Entonces, pero que después vienen aquí y esa gente piensa o vota por partidos ultraderecha como Vox, ¿no? En este caso aquí en Canarias. Entonces, yo me pregunto si esta gente no se da cuenta de que cuando viene aquí tiene derecho a subsidios por ser hijo descendiente de españoles, ¿no? Tiene derecho a subsidios, tiene derecho a la sanidad, educación, y no se dan cuenta. Yo todavía me pregunto si no se dan cuenta de que si votan por los que ellos están defendiendo ahora, se van a quedar sin todo eso, que tampoco tenían en su país. Tienen el claro ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos, que en Estados Unidos con la victoria de Trump, los inmigrantes empezaron a perder derechos unos detrás de otros. O sea, es que ya el ejemplo lo tienen ahí y sin embargo no se quiere visualizar. Y luego una cosa que te quería comentar yo, Ramón, tú fíjate que se habla de Canarias como el paraíso, de que aquí se genera muchísima riqueza a través del turismo, pero esa riqueza no se ve en las calles. Esa riqueza en muchos casos se va hasta fuera de las islas, ni siquiera se queda en ellas, y luego va a unos pocos bolsillos. Y esos pocos bolsillos están evidentemente bastante bien alimentando pues a quien de alguna manera toma las decisiones para que nada cambie y que todo siga igual en estos 50 años. Sí, tienes toda la razón, pero eso se explica porque esta es una economía colonial. Es decir, eso no lo sabe todo el mundo, explícalo porque esto no lo sabe todo el mundo. Evidentemente aquí nosotros no hemos decidido nada sobre nuestras leyes, ni siquiera sobre el estatuto que ahora han ampliado a 8 islas, pero ¿estamos todos de acuerdo con que la isla de la Graciosa es una isla que necesita un cabildo? O que no tiene ni ayuntamiento. Quiero decir, porque hacen este tipo de cosas, también lo hacen desde el punto de vista simbólico por la bandera de las 8 estrellas verdes y frente a la bandera de las 7 estrellas verdes, que es la bandera popular de todas las luchas sociales de Canarias, ¿no? Entonces, volviendo a lo que planteaba, al ser una economía colonial no controlada desde el exterior, en este caso también por fuertes intereses turísticos alemanes, británicos, mallorquines, catalanes, sí, españoles, canarios, con alianzas con canarios, evidentemente, pues pasa esto, ¿no? Tenemos
las características propias de una economía colonial, es decir, los salarios más bajos de todo el Estado, una sobreexplotación porque no se pagan las horas extras, y una fiscalidad que es un regalo, que para ellos es un paraíso, porque aquí con la reserva de inversiones pueden detraer el 90% del impuesto de sociedades de sus beneficios y tributar solo por el 10% restante, con lo cual van a pagar una cantidad ínfima de sus recursos. No solamente eso, sino te permite que esa reserva de inversiones la puedas ahora, desde hace, me parece, un año o dos, utilizar para generar vivienda, y esa vivienda a su vez alquilarla a los precios que está la vivienda en alquiler, o sea, para que genere todavía más negocios. Sí, no, y además, esto es increíble. No solo eso, sino que desde el principio esto lo pactó el Partido Socialista, Coalición Canaria y el Partido Popular. Yo asistí a esos debates en el Parlamento de Canarias en esa legislatura que gobernaba Manuel Hermoso. Con Vieites, me parece, también estuvo por ahí, ¿no? ¿Quién? Vieites, de izquierda, de Vieites, pero no, realmente los portavoces que dirigieron la estrategia del REF, donde se incluye la RIC, eran Javier Sánchez Simón del Partido Popular, José Miguel Hernández Pelo Pincho, sí. el de Coalición Canaria, sí, y Augusto Brito del PSOE, que eran asesores fiscales los tres. Esta gente fue la que, digamos, moldeó, elaboró lo que fue defendió el REF en su conjunto, junto con los grupos políticos, ¿no? PSOE, Coalición y PP, que son los que nos han traído este modelo económico que nos está llevando al colapso, porque hemos colapsado. Estas islas no están preparadas para recibir 18 millones de personas, de turistas. Me da igual si son migrantes o si son turistas, no está preparada. No está preparada porque no hay cama para tanta gente, aquí no hay alimentación para tanta gente, no hay ni siquiera capacidad para limpiar el agua antes de verterla al mar, que está súper contaminado. A mí me da hasta cierto reparo a veces meterme en el agua de las islas porque no sabes si te va a dar algo en la piel, como ya he visto que ha pasado en el Médano. Estamos contaminados, estamos colapsados en las autopistas por el exceso de vehículos de alquiler también, estamos siendo sobreexplotados por extranjeros que no viven aquí, pero que compran vivienda aquí y la ponen en alquiler vacacional. Entonces, quiero decir, o tomamos las riendas nosotros y de alguna manera organizamos algo para impedirlo, o simplemente nosotros vamos a seguir perdiendo derechos y espacio, territorio, para el disfrute nuestro. Fíjate que en Baleares están ya, no sé si van a hacer una ley, pero ya están dando el mensaje a la gente de Baleares que no salga con sus coches a las autovías. ¿Para que puedan salir los turistas? Sí. ¿En serio? ¿Te parece alucinante? Alucinante. Pues a lo mejor aquí nos dicen que para que los turistas no encuentren atasco, ahorremos. Eso es un poco lo que va a pasar, o lo que ha pasado con el tema del Teide. O sea, para evitar los colapsos, los metemos en guagua, ponemos unas horas para aparcar, y de alguna manera se va controlando y te van poco a poco, ¿no? Van mudando lo que es el marco hasta que tú te lo compras. Sí, porque al final uno desiste de ir a ciertos sitios porque al final tú dices, los que hemos vivido aquí toda la vida, los que hemos crecido aquí, y sabemos cómo era esto hace no tantos años, 40. Por ahí, 25, 30 años. Yo te hablo de 40, que a lo mejor es más, ¿no? Pero tú ibas a las playas y no había casi nadie que no fuera local, ¿sabes? O sea, ahora tú vas a un charco y a mí se me ponen los pelos de punta porque es que ya hay una masificación en el charco y no ves sino gente extranjera, ¿no? Sí. Entonces uno se acaba por sentir como un figurante en un decorado que arman los grandes empresarios turísticos en connivencia y colaboración directa de las instituciones locales, gobernada por todos los partidos políticos. A mí me da igual, que decir, está Fraga en Adeje gobernando. Que del PSOE se supone. Desde el PSOE, que podría ser del PP. Perfectamente, y hasta de Vox. Y está ahí destruyendo territorio, ha alicatado todas las montañas, ha destruido los parajes naturales de Adeje y ahí sigue. ¿Por qué no se limitan los mandatos? Con 6.000 votos. Pero lo curioso es con 6.000 votos. Pero ¿por qué no se limitan los mandatos? ¿Por qué tiene que estar un señor 36 años de alcalde? ¿Por qué no está 8 y se va para su casa? Es que hay muchas cosas que corregir. Evidentemente los que están ahora no van a querer hacerlo, pero en una sociedad democrática deberíamos por lo menos analizar lo que está pasando. ¿Pero existe democracia? La pregunta es, ¿existe democracia? Existe democracia siempre y cuando... Porque democracia no es solamente ir a votar. Desde luego que no es ir a votar cada 4 años. Yo creo que
La democracia es muy perfectible, la que nosotros estamos viviendo. No existe democracia porque no existe democracia económica, eso es evidente. Y lo que sí creo es que tenemos que pelear para que exista otra cosa. Que Pero desde el momento en que existe un jefe de Estado que nadie ha elegido, ya para mí eso es, digamos, si la cabeza de este Estado no la elegimos nosotros, ¿de qué coño de democracia me estás hablando? Acabas de dar una clave, es decir, cuando no existe libertad económica, o sea, la democracia se pone en tela de juicio, porque si tú no eres libre y tú de alguna manera tienes que vender tu trabajo, tienes que supeditar tu vida a que alguien te contrate, pues para poder ganarte los garbanzos y desarrollar una vida normal y plena, ya empiezas a perder la libertad. Claro, pero es que al final es que es muy complicado el tema de la libertad, o sea... Sí, pero te lo digo que ahora está tan en boga, libertad, carajo. Ah, no, claro, pero que hay que explicarlo. Claro que hay que explicarlo, es que esta gente se cree que la libertad es ir a tomarte 4 años. Ahí donde quiero llegar. Claro, pero eso no es así. O sea, evidentemente tú no tienes derecho a la elección en cuando naces. O te la pones a trabajar, o eres un marginal y estás en los márgenes de la sociedad. Trabajar con un salario digno, que te sirva, pues oye, lo dice la Constitución, no me lo digo yo, ¿eh? No, pero en la sociedad capitalista es muy complicado. Porque se trata de explotar. Claro, porque es que cuando hablamos de salarios dignos, estás hablando de quitar beneficios. Pero precisamente lo democrático es hacer que determinadas, bueno, que las empresas también tengan un cierto funcionamiento democrático. ¿No? Por ejemplo, en este país tenemos un grave problema con los medios de comunicación. Están en manos de fondos de inversión, algunos que invierten en armamento y tal y cual. Estamos hablando también, estamos hablando de sectores además que están en contra del derecho a la información, porque evidentemente si yo quiero enterarme de algo que afecta a los intereses de esos sectores, de esos propietarios, eso nunca va a salir publicado. Lo estamos viendo con la Kitchen, que casi no lo publican en ningún medio de comunicación privado. No. Entonces, o algo que venga, algún tipo de noticia que vaya en contra de los intereses de Israel, tampoco lo va a ver en ningún lado. Por eso creo que tiene que prevalecer el artículo 20 de la Constitución española en su segunda parte. La primera es el derecho a la libertad de expresión, que para mí es un derecho individual, que cada uno ejerce como quiere. Como quiere, pero el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Información veraz. Y contrastada, eso no lo puedo hacer yo ni tú. O sea, esto es un derecho colectivo. Entonces, para mí el ejemplo es de lo que se hizo en Ecuador. Yo estaba trabajando en Ecuador en el año 2009. Eso luego quería hablar de eso porque me parece interesante. No solamente se hace un cambio constitucional, se hace un proceso constituyente, se hace una nueva constitución, la Constitución de Montecristi, que se aprueba en septiembre de 2008, y esa constitución recoge, dentro de los principios orgánicos, digamos, de esa constitución, es que los medios de comunicación, privados también, no pueden estar en manos de empresas, de bancos, o de empresas que no tengan que ver con la comunicación. Creo que casi igualito que como lo sucede en España. Si hubiera ido un poco más lejos, aunque se intentó desarrollar con la ley de comunicación, si se llegara a que sean los trabajadores de los medios de comunicación los que tengan mayoría en el accionariado de las empresas informativas. ¿Por qué? Porque si los trabajadores de los medios tuviéramos nosotros esa capacidad, ese poder de decisión, a nosotros nadie nos va a decir ni fulano de tal, ni mengano de tal, se llame como se llame ese empresario, ni Florentino Pérez, ni el presidente de la COE, nos va a decir lo que tenemos que publicar o no, porque el medio es nuestro, somos nosotros los que tenemos, digamos, la mayoría del accionariado. Por eso es muy importante que eso se cambie con leyes. Es decir, aquí podríamos hacer lo mismo con una constitución, de tal manera que se democratice el derecho a la información, que los trabajadores participen de esos medios y que además se desarrolle una ley de comunicación que, por ejemplo, impida que se subvencione con dinero público a determinados pseudomedios que lo único que están haciendo es campaña permanente electoral, que por lo tanto debería ser investigado, porque eso es ahora mismo campaña electoral fuera del plazo de la campaña electoral, están dopados como siempre hacen las campañas electorales, es decir, tampoco se podría dar subvenciones a quienes tengan deudas con la Seguridad Social, como se ha dado con el grupo Intereconomía, que debe no sé cuántos millones, más de 10 millones debe a la Seguridad Social, y sigue recibiendo subvenciones todas las instituciones gobernadas por el Partido Popular. Entonces, evidentemente, son unos tahúres que juegan con las cartas marcadas
Y nosotros tenemos que creernos el rollo de la democracia. Pero mira, ya todo eso nos lo aventuraba Kapuscinski, ¿no? Cuando hablaba de que cuando la información se convirtió en un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y estamos viviendo en ese momento plenamente. O sea, tú lo has vivido en tu paso por Hispanoamérica, que nos has adelantado ya tu paso por Ecuador. Pues prácticamente te tuviste que ir de aquí porque te obligaron a marcharte. Y descubriste pues una nueva forma de ganarte la vida allá en Hispanoamérica, ¿no? Y yo lo comentaba contigo antes de que empezáramos esta conversación, ¿no? Lo vimos de cerca, lo que pasaba con el diario El Comercio en Perú, el cómo destruían a los candidatos de izquierda hasta dejarlos en nada, que es algo que estamos viendo que pasó en España con el caso de Pablo Iglesias, Irene Montero, la que fue alcaldesa de Valencia, y está sucediendo ahora con el PSOE. Y los del PSOE parece ser que están viendo sorprendidos, bueno, no se lo esperaban, dicen, con nosotros no. Pero ellos también. Sí, aquí no se va a salvar nadie. Pues volviendo al tema de Kapuscinski al principio, quiero decir, en el siglo XIX, cuando los sindicatos de trabajadores ingleses empiezan a hacer sus propios periódicos, ¿qué hace la burguesía británica? Sube el precio del papel, con lo cual solamente quien ponía anuncios podía sacar un periódico, con lo cual los periódicos de los sindicatos ya estaban muertos. Les costaba cada ejemplar 700 pesetas de la época, quiero decir. Entonces, ellos inventan siempre los mecanismos para después convertir en un negocio lo que es un derecho, porque la información no es una mercancía, es un derecho, igual que la vivienda. Pero no lo hemos entendido como tal. Fíjate, está más defendido en la Constitución el derecho a la información que el derecho a la vivienda, curiosamente. Sí, pero sin embargo siguen sin desarrollarse cualquiera de los dos. El tema es que tenemos lo que tenemos, que ahora mismo en España se hacen juicios en los medios de comunicación, se condena a la plaza pública, como se hace en Sudamérica, en el Grupo El Comercio te condenan a un presidente. Además, el mecanismo es muy fácil. Llega alguien y presenta una denuncia. El juez, escuchen porque esto les va a sonar, ¿eh? El juez investiga, pero mientras investiga, filtra información que a él le interesa a los medios. Los medios publican condenando al político, con lo cual el juez, cuando va a juzgar la cosa, ya se ha creado tal ambiente de opinión que es imposible que vaya a decir que el hombre es inocente, porque ya llevan 5 años diciendo que es culpable. Entonces ¿cómo voy a decir yo ahora que es inocente? A pesar de que no haya pruebas. Lo que le pasó al fiscal general del Estado en este país es alucinante, da miedo lo que está sucediendo en este país. Entonces, si no somos conscientes de lo que se nos viene encima, yo creo que no van a ganar. Fíjate, están haciendo todo esto porque a pesar de todo lo que han hecho, Pedro Sánchez seguía en marzo con 36% de intención de voto. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, cuando venía con todo en contra, resulta que toma la posición que toma con la guerra de Irán y la posición con el genocidio de Gaza. Y dejan fuera de juego a Feijóo y a Abascal, que aparecen como el socio del genocidio de Netanyahu y del pedófilo Trump. Entonces, la gente distingue y dice, coño, no, es que esto está matando 16.000 niños por la cara, los matan de hambre, son unos asesinos, ¿no? Los sionistas de Israel. Entonces no podemos estar con eso. Y esa posición de Sánchez hace que, a pesar de todos los escándalos que ha habido... Pero que escándalos que están focalizados. O sea, el escándalo es el señor Ábalos, el señor Cerdán y sus negocios. Sí, es el escándalo. Vale, pero que son casos de corrupción del Partido Socialista. Sí, pero no es distinto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Diputación de Almería. No. Que el caso es igual. No. Que sí, o peor, porque hay 20 tíos ahí metidos. No, y además es muchísimo menos dinero. Por eso. Los de Almería son... Pero tú no oyes a escuchar del... No, de Almería nada. Vale. Pero son igual de ladrones. Sí. Cuidado, ¿eh? Y después está la parte ya personal, porque atacan al hermano del presidente y a la esposa del presidente para tocarlo psicológicamente, para hundirlo psicológicamente, porque están atacando es una cacería. A la persona que más quiere. Y sin embargo, a pesar de toda esa cacería, seguían el 36% de intención de voto. ¿Qué es lo que pasó? Sacan a Zapatero. ¿Quién lo saca? La Embajada de Estados Unidos. Estados Unidos está detrás del golpe judicial que está en marcha, pero que está en marcha desde la operación Kitchen. Desde que se monta una policía mal llamada patriótica para hundir a un partido político, Podemos, que era republicano, y para tapar los chanchullos y los casos de corrupción del Partido Popular, eso no ha parado. Y ahora vemos cómo los casos que afectan a políticos y a personas vinculadas a la oligarquía española y al PP, muchos de sus representantes,
esos se archivan o no se investigan. O se tardan en investigar. O se tarda mucho en investigar y las penas son ridículas como la Claro, de porque hay dilaciones indebidas. Como la de Granado. O si lo meten en la cárcel a Zaplana, dicen que se va a morir y lleva 6 años caminando por la playa. O el pequeño Nicolás, que lo comentábamos antes, que a pesar de tener una pena de 12 años de cárcel, no entra en prisión. Pero además, este es nieto de uno que estuvo en el golpe de Estado de Tejero. Quiero decir, en este país seguimos con la justicia, no toda, pero evidentemente los resortes donde está el poder, donde se maneja. Hemos tenido un Consejo General del Poder Judicial declarado en rebeldía sin democratizar. 5 o 6 años. 6 años. Entonces, todo lo que ellos han, digamos, tomado decisiones ahí, colocado jueces para acá y para allá, que lo han hecho concienzudamente, porque hay mucha gente del Opus Dei ahí dentro trabajando. Con la connivencia del PSOE, que se ha servido a ser la muleta del PP. Y es la gran contradicción, porque ahora el PSOE lo sufre en carne propia. Pensaban que eran intocables hasta que vimos que fueron a por Zapatero. Ellos pensaban que eran intocables. Entonces, para mí, la pelota está en el tejado de los militantes del Partido Socialista si queremos ver un cambio en este país radical. ¿Y por dónde crees tú que tiene que ir ese cambio? Porque, es decir, está claro que votando no estamos consiguiendo los resultados que quisiéramos, porque a mí me gustaría que hubiese, por ejemplo, en Canarias, otra forma de gobierno. Otra forma de gobierno no, otra manera de hacer política, vamos a decirlo así, de esa manera, ¿no? Y en España, pues, coño, el PSOE siendo de izquierda tiene más bien poco, ¿no? La etimología de obrero, pero poco más, porque realmente el PSOE, las políticas que hace son políticas bastante cercanas a la derecha, o sea. Y en cuanto a alguna política social que podemos decir, oye, pues sí, está bien y tal, pero poco más. Pero, por ejemplo, no ha tomado grandes decisiones como controlar el precio de la vivienda, acabar con la ley Mordaza, y una banca pública pues para financiar todo lo que es la vivienda joven. O sea, es que hay muchas cosas que no se han hecho desde el punto de vista de la izquierda. Y quizás eso es lo que está causando la desafección que hablabas hace un ratito, ese resentimiento de muchos votantes hacia los partidos de izquierda. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que nos han vendido un montón de motos, ¿no? Pues, yo cuando he visto lo de Zapatero, que para mucha gente era como que se había quedado un mito, yo digo, perdona, ¿dónde está el mito, no? Porque Zapatero fue el que firmó con Rajoy a escondidas la modificación del artículo 135 de la Constitución para privilegiar el pago de la deuda externa. 2011. Zapatero fue el que no subió la edad de jubilación de 65 a 67 años. En tiempos de Zapatero se congelaron los salarios de los funcionarios. En tiempos de Zapatero en este país se saboteó una huelga de trabajadores de AENA, de los controladores aéreos, que fue el ejército y tomó la T4 con Rubalcaba en el Ministerio de Interior. En este país Zapatero metió a España en el ataque a Libia, que ha acabado con destruir Libia. Es decir, Zapatero, quiero decir... Es un referente para la izquierda, pero tiene sus sombras, ¿no? De hecho, cuando salió estuvo mucho tiempo oculto y ya se fue lavando poco a poco, y lo habían incorporado a las campañas electorales con éxito para el Partido Socialista, porque, en fin... Por temas sociales, el matrimonio... Sí, tiene la memoria histórica, no se lo perdonan. Es decir, ese tipo de cosas hay que rescatar de la primera legislatura de Zapatero. Pero bueno, la segunda, quiero decir, que para mí no es un referente de la izquierda, ¿no? Pero que no... El tema es que son los votantes del PSOE, son los militantes del Partido Socialista los que tienen que decidir si eso es izquierda o no es izquierda. Si ellos están en un partido de izquierda con esas políticas, o ellos saben que están en un partido de régimen que llega hasta un límite, pero ciertos poderes no los toca. Entonces, si no se dan cuenta ahora que están sufriendo una arremetida brutal, que se han bajado a sus 2 secretarios generales, primero a Ábalos y después a Cerdán. No son cualquier cosa. No. Los segundos de Sánchez. Si no ven que van a por su partido y si no reaccionan debidamente y con contundencia, y para mí, si no ven que es la República, que es un frente republicano lo que hay que montar en este país para cambiar las estructuras de poder, empezando por la judicatura, no hay solución. O sea, o vamos a o lo de Rufián, imagínate que la iniciativa de Rufián, que ahora está la izquierda absolutamente... Sí, Mónica Oltra, Rufián... Están todos perdidos, ya no saben quién ahora, qué líder ponemos, porque no hay, ¿no? Yolanda ya está muerta políticamente, es decir, Bustinduy no quiere, tampoco probablemente de la talla, no lo sé, o él lo piense, es un buen político a priori, pero quien quiera que piense que montando un Sumar bis
Segunda parte. va a sacar diputados suficientes para sostener al PSOE, para que haga algo de izquierdas en el gobierno y que con eso nos vamos a escapar, está equivocadísimo. Porque van a sacar y le van a fabricar pruebas como se ha visto con el caso de Podemos. Cuando Podemos estuvo a punto de dar el sorpaso con 69 diputados, no sabemos si lo dio o no dio, o dio el sorpaso, porque la verdad que esas elecciones sí que fueron sospechosas por lo que decía el boca de urna con respecto al resultado final. Había 5 puntos de diferencia y eso sí es muy raro. Pero aún así sacó 69 diputados. Ahí se puso a temblar todo el establishment. Por eso hicieron el cambio de Juan Carlos, que lo mandaron para Abu Dhabi, se fue, él dice, y metieron a Felipe VI, porque la crisis de credibilidad de la corona era total. Brutal. Entonces, y evidentemente, a partir del año 16, en el Congreso de los Diputados, si tú te fijas, ha habido siempre una composición republicana mayoritaria, por todos los grupos políticos que están allí, por los vascos, por los catalanes, por los gallegos, por los andalucistas, por la gente misma de izquierda y también del PSOE que se declara republicano, y por gente de derecha como Junts que quiere montar una república en Cataluña. Quiere decir, hay una mayoría republicana y eso es lo que no somos capaces de ver. Y Rufián no es capaz de ver que tiene una oportunidad para amalgamar a través de por lo menos un punto común, que es la república, y una serie de puntos añadidos de reivindicaciones básicas. A partir de ahí puede construir una alternativa que impida que lo que venga a partir del 27 sea no solo el retroceso en derechos, sino la persecución a un montón de colectivos minoritarios. Eso lo conoces bien, o la persecución, porque la viviste en tu carne. En el año 2004 tú das el salto. Dejas un poco lo que son las islas, dejas lo que es la comunicación local, dejas el periodismo y dejas el tratar de controlar el poder a través de tu trabajo como periodista, y pasas a ejercer como asesor en comunicación de políticos en Hispanoamérica. Y a mí me llama la atención porque tengo un amigo, Isaac Hernández, que habla mucho de que en Hispanoamérica lo que es el tema político, lo que es el tema del asesoramiento, nos llevan años de ventaja con respecto a lo que es, por ejemplo, España, en el sentido de que quizás por su cercanía a Estados Unidos y demás, es algo que tienen muy interiorizado, y la necesidad de que haya alguien experto en comunicación que asesore al político de turno. Y tú en eso has hecho una labor importante. Bueno, fue en 2006 cuando me fui de aquí, por distintos avatares de la vida. Acabé en Perú, en la campaña de Ollantumala, justo cuando estaba también Correa disputando en Ecuador la presidencia. La María Rosa. Ya estaba Chávez en Venezuela, estaba Lula en Brasil, estaba Kirchner en Argentina, Evo había ganado en Bolivia. Se ve una corriente de cambio increíble en América Latina, todo lo contrario de lo que es ahora, por cierto. Me vi ahí, era mi primera experiencia al otro lado, ¿no? Y a partir de ahí, porque yo siempre digo que de las derrotas se aprende, de las victorias nunca te pones a repasar lo que hiciste bien. Ni te acuerdas. Pero de las derrotas se tiene que aprender. De los errores, ¿no? Claro, y entonces yo me hice mi propio análisis, evidentemente, o sea, tienes que analizar muchas cosas en una campaña electoral, pero después de eso yo hice un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre comunicación política y electoral, porque vi que mi vida se iba a girar hacia esa vía, ¿no? En vista de las dificultades que tenía yo aquí para trabajar como periodista en Canarias y menos como periodista de investigación. El periodismo de trinchera, vamos. Entonces me especialicé de alguna manera en comunicación política y electoral e institucional, y tuve la oportunidad de trabajar en un montón de países, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Honduras, en fin, en otros un poco menos, pero también en Costa Rica, en Bolivia, y fue un gran aprendizaje. Yo he aprendido a hacer campañas electorales en América Latina. ¿Qué es lo que hace un asesor de comunicación? Es verdad, pero lo que decía, mira, yo he trabajado con todo tipo de asesores, peruanos, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, venezolanos, hondureños, franceses, mexicanos, y en mi caso he tenido la suerte de que quizás por el acento canario, a mí me han tratado muy bien en todos estos países, pero muy bien. A otros compañeros que eran de la península ibérica, no tanto, también por su tono de voz y a veces por su actitud
ciertamente colonial a veces de llegar y decir a la gente lo que tiene que decir. Pues lo que sucede al contrario. O sea, la impresión que tengo yo es que ellos nos llevan años luz en el sentido de... Iba a decir justamente que no es que no lleven años luz. Creo que está la cosa bastante equilibrada, solo que es verdad que allí hay ciertas formas y técnicas de comunicación que tú tienes que conocer, ¿no? Y soportes, y en fin, historias que ellos manejan, y también porque las características son distintas, es decir, allí tú puedes poner publicidad televisada, privada en un montón de canales, cosa que aquí no se puede hacer en España, que hay una regla, digamos, una cosa. Ahí el dinero manda, así cuanto más dinero tenga... Pero mira, es lo que hace el PP aquí, subvencionando a partidos para que publiquen durante todo el año, pero eso no forma parte supuestamente de la campaña electoral, pero es lo que hacen allí descaradamente, ¿no? Entonces sí que se aprende y uno aporta lo que puede, ¿no? Yo me quedo contento con todo el trabajo que desempeñé en esos años, aprendí muchísimo, hice buenos amigos, algunos duran todavía, y aprendí mucho, ¿no? O sea que he trabajado con un montón de presidentes y expresidentes, y qué le iba a decir, ¿no? Yo que salí de un barrio obrero aquí de La Laguna, de la Cuesta de Arguijón, de repente me he visto en esos bolondrones, ¿no? Pues la vida me lleva para allá, y bueno, y es un tema que me gusta hasta cierto punto, porque ya también depende del carácter del político, ya con la edad yo también me hago un poco... Selecciona. Claro, o sea, trabajar con alguien que merezca la pena, ¿no? Como ser humano, aunque después como político sea peor o no sea tan bueno, pero por lo menos que sea un ser humano, ¿no? Que tenga cierta empatía con la gente y tal, y que no maltrate a sus trabajadores. Con eso yo ya me conformo, ¿no? Porque he visto de todo también. Tú comentabas que nosotros en España necesitamos un cambio que no pasa por un cambio de partido, sino que pasa por un cambio mucho más profundo, ¿no? Entonces, a mí lo que me cuesta es cómo convencer a la ciudadanía, que al fin y al cabo son los que tienen que tomar esa decisión, de que ese cambio es necesario. Es decir, tenemos unos medios de comunicación que están en manos de empresas que a ellos les va muy bien cómo está la cosa, ¿no? El PSOE, a mí me da igual, o sea, yo estoy aquí para lo que me interese, o sea, y en ese sentido, el propiciar el cambio a través de las redes sociales. Las redes sociales también sabemos en manos de quién están, y lo complicado es que el algoritmo te permita a ti que tu mensaje llegue a tu, digamos, público objetivo. Eso es complicado. ¿Cómo se puede hacer eso? Claro, es que, si te fijas, mucha gente, antes de que existieran las redes sociales, muchos trabajadores de este país que ahora incluso votan Vox, esa gente no veía la tele, que llegaba a su casa cansado de trabajar y tal, veía a lo mejor programas de variedad, de fútbol, lo que fuera, y apenas escucharía la radio, ¿no? Que son los medios de comunicación sobre los que normalmente nos informamos. Sin embargo, de las redes es imposible que tú no lo tengas en tu móvil. Es decir, es imposible que el mensaje de ultraderecha no llegue, porque llega directo al teléfono, no llega a través de una radio, no llega a través te llega a través del teléfono. Con el scrolling. Si tú estás en una red social, ya te va a llegar la propaganda de ultraderecha. Eso es lo que ha conseguido la individualización de la tecnología y de ser el receptor directo, no a través de una televisión, de una radio o de un periódico. Ya es a través de los teléfonos, de las redes, que te llegan los mensajes. Y ahí es muy difícil combatir, porque el tipo que está, como decía antes, resentido, que está cabreado porque está excluido, realmente se siente excluido de los privilegios que supuestamente disfrutan otros, o de unas condiciones de vida mejores, la paga, en fin, con el mundo, y al final piensa que todos son iguales, todos los políticos son iguales. Llega alguien con un discurso... Es el relato de muchos medios de derecha. Llega con un discurso, primero ellos tratan de generar mucho ruido, después eso lo mezclan con el miedo a los migrantes, por ejemplo, y después con el odio, al contrario, al que digamos tiene unos gustos sexuales distintos a los tuyos, por ejemplo. Ese ya es otro enemigo. La que quiere hacer, digamos, uso de sus derechos sexuales y reproductivos, esa es una enemiga. Entonces, es muy difícil de contrarrestar si no es con un trabajo de largo plazo, o sea, desde el punto de vista global, teniendo medios de comunicación, cosa que es la clave para ti, que no tenemos.
Y si no, o sea, hay que hacer mucho trabajo de calle, hablar mucho con la gente, no tener miedo a tener debates políticos pacíficos con el que piensa distinto, convencerlos de que están equivocados en el sentido de que, por mucho que él crea, esto no es que tú eres del Real Madrid o del Barcelona, tú no eres de un partido o eres de otro, esto no es fútbol, esto es que te quitan tus derechos o más o menos los mantienes y los puedes mejorar. Se trata de eso. ¿Tú quieres tener sanidad pública? Pues no puedes votar a ciertos partidos. Pero es así de sencillo. Si tú eres capaz Ese es el mensaje, no hay otro. Si tú no eres capaz de entender eso, entonces tienes un problema grave de educación probablemente, ¿no? Que también es provocado, porque es decir, lo que se trata es de hacerle creer a la gente que la escuela pública no forma bien a la gente, hay que financiar a las privadas, la gente se cree que por tener a su hijo en la privada es mejor, ¿no? Y que va a tener más oportunidades y simplemente va a ser otro explotado más, porque si tú al final no tienes los contactos esa es la clave al más alto nivel, tú no vas a, lo que te decíamos al principio, trabajando nadie se hace rico. Vas a trabajar toda tu vida como un cabrón, que sí. para tener una pensión más o menos, si es que conseguimos mantenerla. Para satisfacer las necesidades más básicas. Si es que conseguimos mantener las pensiones, que esa es otra de las cuestiones que hay que hacer entender a esta gente que vota por partidos, que vota en contra de los intereses de todos nosotros, ¿no? Bueno, Ramón, la conversación, que es súper agradable, está llegando a su fin. Llega un momento que tenemos que cortar. Nos gusta. A mí me encantaría seguir hablando contigo mucho más largo y tendido, ¿no? Pero tenemos un tiempo. Agradecer tu presencia en el programa de hoy. Gracias a ustedes y al Empaquetado por el trabajo que hacen. Y esperamos verte pronto nuevamente por aquí porque tienes muchas cosas que contar. Otro día nos echamos unas papas con carne también. Hecho. Gracias, Ramón. Bueno, gracias a ustedes.